Vamos a hablar con alguien que conoce de cerca el trabajo parlamentario y que tiene además una óptica ahora ya desde afuera sobre cómo se está viendo esta situación en las relaciones sobre Parlamento y Ministerio Público. Se trata del ex vicepresidente del Congreso, Luis Roel Alba, quien está con nosotros. Doctor Roel, buenos días. Buenos días, muchas gracias Ricardo, a ti y a todos tus oyentes y televidentes. Muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, yo creo que este proyecto que ha anunciado el congresista Montoya, que usaba un término que lamentablemente nos hace recordar los 90s, ¿no? La palabra intervenir. Así es. Es una frase... No muy grata, sí, para los demócratas, ¿no? Exactamente, y para los que creemos en el Estado Constitucional de Derecho, en donde creemos en el principio de separación de poderes. Claro. Entonces, que el Congreso de la República, a través de una iniciativa legislativa, quiere intervenir las funciones, quiere intervenir en la organización del Ministerio Público, es la intervención de la autonomía e independencia del Ministerio Público y de los fiscales, quienes tienen, según la Constitución, la prerrogativa, el deber de defender la Constitución y de tener la acción penal. Claro. Entonces, imagínate que todas las investigaciones, todas las acciones penales que estén llevando el Ministerio Público se puedan caer solo y estrictamente porque quieren reorganizarlo. ¿Y quién? El Congreso, quien obviamente sabemos de que tiene varias investigaciones en curso, sobre todo denuncias constitucionales presentadas por el Ministerio Público ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Entonces, como que nos deja un sinsabor esta propuesta que esperemos que no llegue a más. Claro, sin sabor y esa suspicacia, ¿no? Porque uno Exactamente. dice, ¿cómo es posible que quienes están siendo investigados, no todos, porque hay personas probas en el Congreso, y hay que distinguir entre la imagen del Congreso como institución, la cual yo siempre defiendo y defenderé, y otra de sus integrantes, ¿verdad? Que lamentablemente empañan, como en cualquier otro lugar, digamos, en este caso, a un poder del Estado. Bajo esa premisa, doctor Roel, ¿cómo, a ver, esta suspicacia que decía yo, genera el hecho de que el propio fiscal haya dicho en su intervención que hay 45 congresistas investigados por los dichos justamente de Jaime Villanueva? O sea, lo que estamos sabiendo es poco todavía, ¿no? Seguramente más se va a dilucidar hoy, seguramente los domingos por la noche en que uno se entera más. Exactamente. Entonces, no se entiende bien, ¿no? Si lo están investigando, pareciera ser una suerte de venganza el hecho de querer intervenir o reorganizar o declarar en emergencia el Ministerio Público. La preocupación no solo son los dichos de Villanueva, este ex asesor de la fiscal de la Nación, que según el Ministerio Público, el fiscal actual de la Nación encargado, haya señalado que hay más de 40 congresistas que están en investigación, sino también acuérdense que hay ya investigaciones, por ejemplo, caso Mochasueldos. Caso Claro. los niños. Claro. Entonces, si vamos sumando congresistas investigados por diferentes denuncias que han nacido del periodismo y que luego obviamente han generado que el Ministerio Público actúe a través de denuncias constitucionales, a través de investigaciones que hoy están en curso, hay una gran cantidad de congresistas que tienen un interés en que esas investigaciones se suspendan, se trunquen y no procedan y no avancen. Entonces, es preocupante que hay estas iniciativas legislativas que busquen entorpecer el actuar o por lo menos distraer el actuar del Ministerio Público. Claro, tampoco vamos a decir que uno pone las manos al fuego por el Ministerio Público, Claro que ni sí. por los fiscales, porque hemos visto casos en los que también el accionar de fiscales, no de todos, de algunos, pues tampoco ha sido el más correcto ni el más probo. Es más, hay fiscales que han sido destituidos, justamente por la propia Junta Nacional, por sus conductas incorrectas. Pero es necesario también mejorar el sistema judicial en nuestro país, ¿no? La comisión de Lepiani del año 92 prácticamente formó parte o apoyó a lo que fue el autogolpe de Alberto Fujimori, pero después, durante el gobierno de Toledo, se conformó una comisión llamada Seriajuz, que dejó recomendaciones que lamentablemente quedaron solamente ahí en el tintero, porque no han sido, digamos, puestas en marcha. Una precisión, en el caso del Seriajuz se inició en el gobierno de transición de Valentín Paniagua. Tienes razón. Exacto. Tanto la Seriajuz como la Comisión de Reforma Constitucional entregó dos documentos al presidente Toledo. El presidente Toledo se comprometió políticamente de impulsarlos. Claro. Y sabemos que esas reformas, tanto las constitucionales como la de justicia, no llegaron a ningún puerto. En relación a lo que tú mencionas, yo rescato lo que tú mencionas relacionado con la institucionalidad. Tenemos que volver a rescatar la institucionalidad. Tanto el Congreso de la República, como que tiene tal vez una de las peores imágenes en la sociedad, pero que tenemos que rescatar como institución. Sin duda. Igual el Ministerio Público, que puede tener también, hoy por hoy, una reputación
bastante decaída, bastante golpeada, pero que tenemos que rescatar la institución porque si nosotros hoy por hoy queremos defender un Estado constitucional de derecho, tenemos que recuperar la institucionalidad de los órganos del Estado y defender su independencia y defender su autonomía. Así como el Congreso tiene competencias y funciones y en su momento, si se ha sido atacado, habrá que defenderlo, también habrá que defender al Ministerio Público, habrá que defender a la Junta Nacional de Justicia, habrá que defender al Poder Judicial y así a todos los órganos del Estado, porque un Estado constitucional de derecho se respeta el principio de separación de poderes. Ajá. Lo que no deja tampoco en la separación de poderes, lo que tampoco deja lo del que es el equilibrio de poderes, ¿no? En que justamente un poder debe evaluar al otro, ¿no? Que es también muy importante. Pero a ver, usted hablaba también de la Junta Nacional de Justicia, porque esto es casi, digamos, una crisis que está creciendo cada vez más, ¿no? La Junta Nacional de Justicia está siendo también evaluada y para muchos, de alguna manera, en un exceso por el Congreso. Se pensó eso inicialmente, pero luego hemos visto situaciones que esta semana un poco que han cambiado la imagen que uno podría tener, no de la institución, pero sí de algunos miembros de los 7 miembros, ¿no? El doctor José Ávila, lamentablemente, pues según la denuncia hecha por el propio Villanueva, habría incurrido en una práctica nada sana, ¿no? Esto de el favorecimiento, ¿no? El toma y daca, ¿no? Yo te doy algo, yo te ayudo, pero tú en qué me ayudas, ¿no? El hecho de que su elección como presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, o sea, un cargo de tanto prestigio, haya sido prácticamente ayudada por el gobierno de Pedro Castillo, por el exministro Chero, y luego a cambio beneficiar también la postulación de Patricia Benavides. Es decir, esto debilita mucho también a la Junta. Sí, por eso mismo tenemos que hoy por hoy como ciudadanos que consideramos que un Estado como el nuestro requiere que se fortalezcan las instituciones, se tiene que también investigar. Todos los que hemos sido funcionarios públicos y los que son funcionarios públicos tienen el deber de transparentar, publicitar siempre sus acciones y sus reuniones y que cada acto que tengan pueda estar bajo el escrutinio tanto del periodismo como de la sociedad y de ser investigado por el Ministerio Público. Por eso, justamente, también tú mencionaste de que el principio de separación de poderes requiere también el control en el equilibrio de los poderes. Y un control que no sea ni desproporcional, ni racional, y que esto justamente evite la arbitrariedad. Cuando inició justamente las investigaciones a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por parte del Congreso de la República, todos apreciábamos que era una especie de vendetta política del Congreso contra la Junta por la institución de Patricia Benavides. Claro. Pero ahora, con los nuevos hechos que han acontecido, nadie dice que no se tiene que investigar, se tiene que investigar. Todos los funcionarios públicos, inclusive los miembros de la Junta Nacional de Justicia, tienen que ser investigados. Ahora, esperemos que el Ministerio Público, el Fiscal de la Nación, realice las investigaciones correspondientes porque es el ente encargado para hacerlo. Y si el Congreso quisiera llevar esto a una investigación más amplia, que lo haga, pero siempre cuidando el debido proceso. Inclusive el Congreso de la República tiene que respetar el debido proceso parlamentario. Claro. En el caso, habría que explicarle a los oyentes, del Congreso lo que sí puede hacerlo es sancionarlo, inhabilitarlos políticamente, ¿no? Exactamente. Lo que tiene el Congreso de la República a través de su subcomisión de acusaciones constitucionales, a través de las denuncias constitucionales, es buscar dos objetivos. A través del antejuicio, si hay una denuncia por un delito de función cometido por alto funcionario, es levantarle esta prerrogativa para que el Ministerio Público lo investigue por esos delitos. Mientras que por el juicio político, que es ya justamente, como dice su nombre, juicio político, es acusarlo por una infracción a la Constitución, en un deber que tuvo que haber cumplido, que tuvo que haber respetado de la Constitución este alto funcionario, y como no lo ha cumplido, lo puede suspender en su cargo o inclusive inhabilitarlo hasta por 10 años en el ejercicio de la función pública. Y usted como constitucionalista, doctor Roel, la denuncia que se hacía inicialmente por el tema de la edad de una de las integrantes de la Junta, ¿era causal como para, digamos, destituir a todos los miembros? Yo creo que ahí el Congreso tuvo un error de percepción. ¿En qué sentido? La Constitución, en la última reforma constitucional que modifica el ex Consejo Nacional de Magistratura por la actual Junta Nacional de Justicia, establece que quien debe convocar para los reemplazos, los cambios en los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ¿quién es? El presidente de la Comisión Especial de Selección de estos altos funcionarios. ¿Quién es? El defensor del pueblo. Entonces, si el Congreso de la República hubiera querido advertir que
había un miembro que no cumplía ya los requisitos constitucionales para el cargo señalado por el tema de la edad, Sí. específicamente, tenía que haber mandado un oficio, un comunicado, ¿a quién? Al presidente de dicha comisión, que es el defensor del pueblo, para que convoque al reemplazo de esta persona, en vez de ir contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia, porque acuérdense que ellos son primos interpares, es decir, Claro. todos son miembros con los mismos derechos y los mismos deberes, y entre ellos no se pueden estar desaforando de la institución. Entonces, el único que podía haber iniciado el cambio, como ha sucedido hoy por hoy con el doctor Henry Ávila, quien renuncia a su cargo, Ujú. y luego quien nombra a su sucesor es el presidente de esta comisión especial, el defensor del pueblo. Claro, y nombra a uno de los miembros censitarios. Exactamente. Correcto. Ahora, ¿qué va a pasar si, bueno, el lunes, mañana lunes, la comisión permanente ve el tema? Lo más probable es que se apruebe el informe. Es Exactamente. prácticamente un hecho que se apruebe el informe. Pero luego viene ya al ente más importante, que es el Pleno, que probablemente sea a partir de la quincena de marzo en que se reanudan la legislatura. ¿Qué ocurre si se destituye, no a todos, pero a la gran mayoría de miembros de la Junta? Bueno, ¿cuál va a ser, digamos, el futuro del sistema jurídico en el Perú? Bueno, primero lo que va a suceder es de que con la destitución de estos miembros de la Junta Nacional de Justicia se nombre a sus reemplazantes, quienes ya se encuentran en una lista preestablecida previamente a esta situación. Entonces, lo que va a suceder es de que, por primer hecho, si se logra desaforar a estos funcionarios, se nombra a sus reemplazos. Ujú. Pero también puede haber un tema ya al ámbito de la justicia constitucional, que los miembros que se encuentren desaforados y consideren que se ha vulnerado su debido proceso dentro del Parlamento, dentro del que es el procedimiento de acusación constitucional, presenten sus procesos de amparo buscando la restitución. Y no ser el caso, porque también acuérdense que ya empezó el procedimiento de cambio de todos los miembros de la Junta de Justicia, si no se puede la restitución, se le pueda también lograr que se le aperturen las vías penales y civiles para que posteriormente ellos tomen acciones. Pero esta acción de amparo podría ser presentado también luego del acuerdo de la comisión permanente, a fin de evitar que el tema se discute en el Pleno. Sí, consideramos en ese sentido de que si pasara esa situación de que, no Ujú. supuesto que la comisión permanente lo apruebe, ahí podría alegarse por parte de los miembros de la Junta de Justicia que hay una amenaza. Correcto. Una amenaza evidente, ¿no? Porque obviamente si tú dices la comisión permanente por una amplia mayoría Ujú. y la comisión permanente que es una especie de mini pleno del Congreso, Así es. el pleno del Congreso ya decidió mi suerte, en el pleno esa suerte ya está echada. Entonces podría ser de que también pueda meter el amparo ya no después de la sanción del pleno, la posible sanción del pleno, sino con la posible sanción que pueda ocurrir este lunes. Correcto, pero además yo quería ir sobre el fondo de lo que ocurriría a nivel de nombramiento, de destitución de jueces y fiscales, porque también lo que se ha dicho, bueno, o lo que se conoce, es que de los accesitarios, 3 superan los 75 años de edad. Es decir, volvemos a la misma situación. Exactamente. Y ahí, voy a repetir, ya no es culpa de los miembros de la Junta, sino ahí es responsabilidad de la Comisión Especial de la selección de estos. Que los nombró. Que los nombró. Porque el gran debate fue, oye, pero si tú no lo nombraste sabiendo que tenían cerca de 70 años, ¿por qué los nombraste? Sabiendo que ellos justamente al término de su función iban a superar esa edad. Claro. ¿Por qué no tomaste esa previsión? Claro, como ellos pueden haber alegado, no es que los colegiados de esta comisión especial varían, cambian y también cambian las perspectivas y las nociones y las ideas de cada uno de ellos. Sí, puede ser, pero entonces pongamos las reglas claras, ¿no? Establezcamos que entonces si tú vas a elegir a un miembro de la Junta Nacional de Justicia y justamente está en la última parte de la selección, calcular la edad para que al momento que llegue a los 70 años no tener que llegar a este punto de cómo conseguimos un reemplazo. O si se tiene que reemplazar Habría también. que hacer una interpretación auténtica, en todo caso, del artículo que establece, tanto en la Constitución como en la normatividad de la Junta, la precisión sobre la edad en que se cumple la función. Más que una interpretación auténtica, creo que podría estar en la ley orgánica En la de ley la orgánica. propia Junta de Justicia, porque la ley orgánica es una norma de desarrollo constitucional. Correcto. Entonces ahí podría establecerse justamente en qué momento cesa la función de los miembros.
Como sucede también, por ejemplo, con el Poder Judicial y el Ministerio Público, que ahí se encuentra. No se encuentra en las normas del Congreso, no se encuentra en las normas de desarrollo de interpretación auténtica constitucionales, sino en qué, en sus leyes orgánicas, sus leyes de desarrollo funcional de cada ente, de cada órgano constitucionalmente autónomo y de los poderes del Estado. Claro, interesante, porque en el caso, por ejemplo, del Poder Judicial, apenas llegan a la edad límite, al día siguiente ya cesan en sus funciones. Exactamente. Correcto. Bueno, 8:25, aprovechemos estos últimos minutos para hablar también un poquito de política, de cómo se va preparando ya el proceso hacia el 2026, porque lo que hemos visto es que el Jurado Nacional de Elecciones informa de que tenemos ya 25 partidos políticos inscritos y esperando otro buen número. Es decir, podemos llegar a un 2026 con por lo menos 30 postulantes. Inclusive más. El Jurado de Elecciones ha señalado de que si todos estos partidos que están en proceso de su inscripción llegaran a la fecha que es julio del próximo año, podríamos tener más de 30 candidatos. No digamos 40, pero más de 30, 35, 34. Lo cual va a ser una dispersión del voto bastante preocupante si lo pensamos de que quienes pasan a segunda vuelta, su representatividad va a ser mínima. Efectivamente, probablemente no llegue ni al 20%. Exactamente, entonces con una representación que no alcanza para, obviamente, satisfacer a la gran mayoría, vamos a tener problemas de falta de representatividad, dispersión dentro del Congreso de la República también, porque van a haber agrupaciones que van de 5 congresistas y muchos de ellos va a ser así, no va a haber grandes mayorías en el Congreso. ¿Y esto qué genera? Que no tengamos por lo menos una seguridad respecto a cómo se va a gobernar, si que el que va a gobernar va a poder lograr coordinaciones con el Congreso de la República, si va a poder lograr satisfacer todas las expectativas de los ciudadanos. Entonces es un problema que se advierte y que cualquier ciudadano puede entender de que tal vez hubiera sido bueno subir un poco los requisitos, subir un poco la valla de exigencias para elegir los partidos, porque ahora la idea que era que hubiera esta gran cantidad de partidos era porque habían las PASO. Claro. Porque las PASO iba a ser un primer filtro de reducir justamente en las primarias la cantidad de partidos y que solo los partidos que tuvieran una gran representatividad o una representatividad por lo menos válida vayan a las elecciones generales. Con la eliminación de las PASO y habiendo bajado y habiendo reducido los requisitos para la inscripción de los partidos, obviamente tenemos un gran mercado de posibilidades de agrupaciones políticas y de candidatos presidenciales. Esperemos de que se puedan lograr que los partidos demuestren a través de sus candidatos, a través de sus planes y propuestas políticas, agrupar a la mayor cantidad de peruanos para estas elecciones. Acción Popular, ¿cómo se está preparando? Acción Popular, después de casi 7 años más, inclusive 7 años, ya tiene inscrito a su secretario general. Ya tiene una directiva que lo que está buscando es volver a institucionalizar el partido. El día jueves pasado se instalaron los comités disciplinarios de Acción Popular para que todos los militantes, colegionarios que han ido en contra de los principios, en contra de los valores, en contra de la ideología de Acción Popular, sean en un debido proceso dentro del partido, expulsados de ser el caso si han afectado gravemente la imagen del partido. Esto sería además de los que ya fueron expulsados. Exactamente. Inclusive los que hoy por hoy... ¿Cuántos hay esperando turno que se vean sus casos? Hay varias denuncias de exalcaldes, exalcaldesas, de correligionarios que han asumido en su momento funciones públicas y que lamentablemente no han actuado correctamente. Y frente a ello, Acción Popular va a tomar las cartas. Y no solo a exfuncionarios, sino también a ex correligionarios o correligionarios que hoy día están inscritos en el ROP, que han faltado a su ideología. El filtro, que es tan importante, no solo en Acción Popular, sino en todos los partidos políticos, ¿va a ser más estricto para que ya no tengamos niños esta vez? Exactamente. Acción Popular tiene el compromiso de que solo los militantes, los correligionarios, cuya trayectoria, tanto personal, profesional, académica y política, cumplan con los requisitos, con la ideología, con los principios de Acción Popular,
puedan llegar a postularse, porque tenemos que mejorar la calidad de nuestra representación, y eso es a través de mejorar la calidad de la propuesta política del partido, y eso es lo que se compromete a Acción Popular. Perfecto, le agradezco mucho por haber venido esta mañana. Gracias, Ricardo. Y seguiremos conversando porque seguramente en los próximos días habrá novedades en materia constitucional, en materia jurídica y por supuesto las voces de los especialistas. Es importante tenerlas siempre aquí en Radio Nacional. Muchas gracias, Ricardo, y a tu servicio cuando usted lo requiera. Muy amable, era el ex vicepresidente del Congreso, el doctor Luis Roel Alba, explicándonos justamente de su perspectiva la situación que enfrenta el Congreso de la República y el Ministerio Público en estos últimos días y también la situación de la Junta Nacional de Justicia.